Buenos días, amables televidentes. El canal 2 de la señal de Global TV para Cali y el Valle del Cauca. El grupo multisectorial, gremio de empresarios vallecaucanos que apuestan por la responsabilidad social, y la Corporación Cívica Daniel Guilar Secán se unen para presentarles a ustedes el informativo Nuestra Gente, espacio de opinión y análisis que de la mano de expertos y expertas diariamente discute temas de interés para la ciudad, para la región y para el país, para que usted se informe, usted piense y usted decida. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Mauren Bocanegra Velasco. Ella es especialista en Derecho de Familia y en Derecho Notarial y Registral. Buenos días, doctora Mauren, y gracias por estar en el programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y está también con nosotros la doctora Angélica Raymond. Ella es la coordinadora del programa Erradicación del Trabajo Infantil de la Fundación FUNOF. Buenos días, doctora Angélica. Buenos días, gracias por invitarnos y por este momento tan especial de poder contarles sobre el también programa. está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctora Angélica, buenos días, doctora Mauren, cada uno de ustedes un cordial saludo, y para los televidentes que están en sus casas pendientes de la información del día de hoy. Hoy un tema supremamente especial y queremos que se compenetren con nosotros para poder buscar soluciones a la problemática que vamos a plantear. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Informativo Nuestra Gente en Facebook y Twitter, y también a través de nuestra página web. Ya usted se puede meter en nuestra página web y nos va a sintonizar de inmediato en cualquier parte de Cali, del Valle, de Colombia y del mundo. www.canal2.com.co. Usted allí nos sugiere, nos pregunta y también nos dice qué temática deberemos tener aquí en el Informativo Nuestra Gente. Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición a partir de las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde, y después de las 10:30 de la noche de Agenda Especial usted ve el Informativo Nuestra Gente. Muy bien, hoy vamos a abordar el tema el trabajo infantil y de alguna manera el abandono y el maltrato a los menores. Por esa razón están las dos colegas especialistas en este tema para conversar con nosotros y con ustedes sobre esta problemática que atañe a todo el país, pero en particular Cali es una de las ciudades, está entre las 5 ciudades del país que tiene mayor cantidad de niños trabajadores en las calles. Se estima que alrededor de 45.000 infantes están en las calles trabajando en la ciudad de Cali, o en oficios informales, o en oficios mal pagados, o en oficios casi que de esclavitud laboral, dejando el estudio, dejando la escolaridad, y muchos de ellos habiendo abandonado su hogar por maltrato infantil o siendo víctimas de problemas de desintegración en el hogar de origen, porque se separaron los padres, porque el padre es irresponsable, porque los maltratan físicamente, porque la madre se fue, porque está dedicada a la prostitución, porque viven en hacinamiento. Hay una cantidad de factores que al final arrojan a la calle a los niños y a los jóvenes o los dejan en manos de traficantes de la pobreza, que desgraciadamente son los buitres que están pendientes para, como carroñeros, aprovecharse de esta situación de debilidad. Yo quiero comenzar pidiéndole a la doctora Angélica Raymond, quien está trabajando en la Fundación FUNOF, que nos haga, siempre pidiéndoles a las dos con mucho respeto y mucho cariño, que procuren usar el menor lenguaje técnico posible. Hablemos de cara a la ama de casa, al jubilado, a la abuelita, al abuelo, al joven, al trabajador o a la trabajadora que no tiene mucha formación y mucha información, para que nos puedan entender con facilidad. Entonces, de una manera muy sencilla, díganos usted sobre el tema del trabajo infantil. ¿Cuál es como la almendra de lo que ustedes han encontrado o de lo que ustedes están haciendo desde la fundación que representa? Bueno, nosotros actualmente tenemos 2.300 niños vinculados al programa. Tristemente son muchos, pero a la vez son pocos frente a lo que presenta el DANE en sus estadísticas, que estaríamos atendiendo más o menos 4.8% de la población de niños trabajadores actualmente en Cali, niños, niñas y adolescentes.
¿Cuál es la almendra, como tú dices, del problema? Es bien complicado porque cada situación, cada familia, cada proceso es muy diferente al anterior. Hay muchos chicos que trabajan por necesidad de ayudar en la casa. Hay otros donde los padres de pronto no han conseguido un trabajo formal y es el niño el que tiene que responsabilizarse de los gastos de él o de los gastos de la familia, ¿sí? Hay chicos que no viven, niños, perdón, que no viven con sus familias de origen, viven con otras personas y tienen que sostenerse a sí mismos. O sea, son muchas las particularidades que encontramos dentro de este proceso. La mayor parte de los niños con los que trabajamos son niños de comercio ambulante, de los que venden chicles, de los que en el centro encontramos vendiendo distintas mercancías, de los que nosotros encontramos en los semáforos que a veces nos molestan o nos da pesar y les damos la moneda, ¿sí? Todos esos, digamos que es nuestra mayor población actualmente. Tenemos también niños en servicio doméstico para el propio hogar, que son aquellos que se encargan de cuidar a sus hermanitos, de darle la comida, de levantarse temprano y que muchas veces faltan al colegio porque no tienen tiempo para ocuparse de la casa y de sus estudios. Y también tenemos niños que trabajan para terceros, o sea, servicio doméstico para terceros. Sí, o sea, es un tipo de explotación, cualquier tipo de trabajo es un tipo de explotación para un niño. Doctora Maure, usted es especialista en Derecho de Familia, usted está vinculada al sistema notarial de registro, etcétera. Desde la perspectiva de la ley, ¿usted qué experiencia tiene con respecto a cómo es el fluir de las demandas por alimentos, de las demandas por custodia, de las consecuencias de divorcio, de separaciones entre familias, que al final sabe usted que los niños quedan ahí como colgando, como chiringueando de esos procesos, y ahí se puede estar desencadenando uno de los aspectos más graves, y es que ante el abandono del que queda víctima el niño o la niña, pues no le queda otro camino que irse a la calle o irse a buscar un trabajo informal para ver cómo medio sobrevive ante la situación de descomposición. Correcto. Sí, una de las causas definitivamente es la desintegración familiar, y definitivamente el deber de la familia, ese sentido de responsabilidad está faltando. Desde el punto de vista de la ley y del derecho, la Carta Constitucional establece en su artículo 44 que hay derechos fundamentales de los niños, que los niños deben estar protegidos, hay un interés superior sobre los niños. Cuando hablamos de la familia, la responsabilidad y la solidaridad con respecto a la educación, con respecto a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad del niño, se está viendo vulnerada terriblemente y ¿qué te digo? De una forma muy preocupante en Colombia y en Cali. ¿Qué vemos nosotros en la cotidianidad de lo que trabajamos? Sí, efectivamente hay muchas situaciones familiares que desencadenan en la necesidad de los niños trabajar. Por ejemplo, cuando se desintegra la familia por la irresponsabilidad de los padres, la mamá asiste mucho a demandar a los padres irresponsables que incumplen con su cuota alimentaria. Hay mamás que tienen a su cuidado niños, 2, 3, 4 niños. Los niños más grandecitos tienen que ir a trabajar para ayudar a su mamá a traer lo necesario para su casa. Estamos frente a una problemática bien difícil porque en la mayoría de los casos estas familias se sienten desprotegidas. Las madres muchas veces no saben a quién acudir, a quién dirigirse para que les ayuden a suplir sus necesidades más básicas. Muy bien, yo hago una pregunta, doctora Angélica, usted que es psicóloga, usted que maneja estadística, realmente en el aspecto de los estratos, miremos a ver si coincidimos en algún aspecto. Por ejemplo, el Observatorio Social dice de que en el Valle hay 40.000 niños que están trabajando,
que están siendo explotados. Y las estadísticas las menciona el mismo Observatorio Social, que son 1.4 millones de niños que trabajan en Colombia. Realmente, en lo que ustedes tienen, por lo menos usted me dijo que estaba entre 2.700 a 2.800 son los que están trabajando. 2.300, disculpe, 2.300 lo que usted estaba diciendo la cifra inicialmente. Sobre ese aspecto, ¿es el estrato más bajo donde los niños lo que están trabajando ustedes, lo que están tratando de sacar adelante? Sí, nosotros actualmente trabajamos en 10 comunas de la ciudad. Tenemos 16 centros de atención en estas comunas. Son, digamos, aquellas comunas con más vulneración en la parte económica. Son todo el lado del distrito y toda la ladera y el centro. O sea, es como el anillo de pobreza que tenemos en Cali. Entonces trabajamos en la comuna 1, que es Terrón Colorado, en la comuna 2, que es Altos de Menga, en la comuna 3, que es el centro y parte del Mortiñal, que agarra como hacia el Mortiñal, en la comuna 6, en la comuna 7. O sea, son de ahí para allá, te las puedo contar todas, que son el distrito y la ladera de la parte de Siloé y Los Chorros. Doctora Angélica, ¿y los 37.700 niños que quedan qué? ¿Dónde están esos? Bueno, son diferentes las modalidades que pueden estar teniendo estos niños de trabajo. Actualmente nosotros, digamos, por nuestros aliados podemos tener esta cobertura. Nos encantaría poder llegar a más niños y eso es lo que estamos haciendo en la parte de corresponsabilidad, porque sabemos que la familia es la primera que tiene que garantizarle los derechos a estos niños, pero es el Estado y la sociedad también los que tenemos que hacer parte de este proceso. Entonces, cada vez nos estamos articulando con más empresas, buscamos el apoyo a nivel estatal y a nivel público y privado de diferentes empresas que se articulen a este proceso de diferentes maneras, ¿sí? Y lo que estamos ahorita tratando es que la alcaldía y el ICBF apoyen, digamos, el proceso, aunque ellos han estado muy pendientes de todo lo que hacemos como programa con Telefónica, que es actualmente el articulador mayor de este proceso a nivel de Colombia. Y eso es lo que estamos buscando, articularnos más para poder llegar a más niños cada año. ¿Qué han detectado ustedes en la Fundación, usted a través del trabajo de registro y notaría que desempeña, que hayan redes, llamémoslo criminales o en redes de abusadores, no solo sexuales, sino abusadores del trabajo infantil, de la ocupación de los niños, de la no educación de los niños y niñas y jóvenes, que estén detrás de toda esta población? O sea, uno se imagina que los niños que están en los semáforos vendiendo los chicles, como dices tú, o vendiendo frutas, o vendiendo tarjetas de teléfono y cosas de estas, detrás deben haber adultos que están pidiendo, bueno, el producido. ¿Esos adultos son sus padres o son redes de comerciantes, mal llamados comerciantes, que usan esa fuerza laboral informal? Correcto. Aquí es muy importante tener claro el concepto de la corresponsabilidad de la que hablaba la doctora Angélica. Nosotros como sociedad también somos garantes de los derechos de los niños. En nuestro código de la infancia y de la adolescencia está claramente establecido que hay una corresponsabilidad entre la familia, el Estado y la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como sociedad tenemos la enorme responsabilidad de denunciar ese tipo de situaciones. Lo ideal es que pudiéramos denunciar y ante las autoridades competentes cuando estamos presenciando ese tipo de abusos y ese tipo de situaciones. La familia indudablemente tiene una responsabilidad enorme en este proceso, pero también debemos tener en cuenta el grado de escolaridad de los padres en Cali. En los estratos unidos es muy básico, es casi que mínimo. Entonces, a veces no podemos exigirle demasiado a ese tipo de gente, pero si la sociedad es garante de los derechos de los niños, debe estar vigilante y debe estar garantizando que los niños vivan en situaciones de dignidad, que se les respete la dignidad humana. Hay una cosa muy importante y es la escolaridad de los niños. La gran mayoría de estos niños que trabajan no están asistiendo a la escuela. Y eso también es gravísimo y de hecho hay políticas de Estado para que
todos los niños asistan a la escuela, pero no se está cumpliendo precisamente porque quienes debemos ser veedores de esa situación estamos pasando de agache y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Esa deserción escolar es bastante alta aquí en Cali y en el Valle. Más de 30.000 sí, estudiantes. Tremendo. Además de que esos niños presentan situaciones de comportamiento muy difíciles que deberían tener un tratamiento especial. Pues en mi ignorancia sobre ese tema, yo creo, doctora Angélica, que pues esos niños deberían ser tratados como de una forma diferente, o por lo menos ofrecerle otras alternativas de estudio, no sé, quizás con otra modalidad o no sé, allí me parece que hay como una falencia de la educación. Hay como varios puntos a tratar. Frente a la educación, la mayoría de los niños con los que trabajamos al iniciar el programa o no estaban estudiando o trabajaban y estudiaban, que igual terminas desertando el sistema escolar. Actualmente para nosotros sí hay una situación bastante grave de deserción por parte de los niños de las instituciones educativas. Muchos de estos están en extraedad, es decir, tienen una edad, pero la edad no corresponde al grado, digamos, en el que deberían estar, porque se han atrasado, porque han perdido años por trabajar o porque simplemente no habían estado estudiando, ¿sí? No creo que sea tanto de que estén en un colegio especial o algo así, porque la capacidad la pueden tener, ¿sí? Son niños trabajadores, pero la gran mayoría tienen tienen las capacidades para estar en un aula normal. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, digamos, sobre todo con los niños que son de comercio ambulante o que trabajan en la calle, pues tienen ya, digamos, un perfil diferente donde ellos responden por sí mismos, ¿sí? Entonces, lo que yo siento que hay que hacer es capacitar a los profesores, dar buenas capacitaciones para que ellos puedan trabajar con este tipo de población, con este tipo y con cualquier tipo de población. Doctora Angélica, disculpe, yo quiero mencionar algo que me llama poderosamente la atención y me puede como periodista, como comunicador social. Es el tema de los peligros que tienen los niños en la calle. Y yo me voy a referir a un caso, y me disculpan los televidentes, pero voy a hacer el caso de una de las películas más asombrosas que había visto, La vendedora de rosas. Es una película que fue diciente con la protagonista real, fue algo real que ocurrió, y ahí vemos todo lo que realmente se vislumbra en nuestro país y lo que está pasando aquí en Cali, porque nos atañe especialmente lo que nos pasa con los niños de Cali. Esa vendedora de rosas, ¿cómo va? En las calles oscuras, altas horas de la noche, tratando de vender y venderse para poder conseguir el sustento de poder sobrevivir a estas circunstancias. Y vemos un conjunto o un grupo de niños, adolescentes, también que le hacen el juego y tratan de mirar y reflejar, y ellos mismos se estimulan a poder hacer lo que están haciendo. Pero hay otros niños que aparecen allí en la película, que conocen, que saben, que vienen de otras familias, pero también le hacen el juego a esta situación. Mi pregunta, doctora Angélica, usted siendo psicóloga, los peligros del niño, del menor de edad, son drogadicción, explotación sexual, son maltrato infantil, los casos más aberrantes que se presentan en nuestra ciudad. Y mirando esa película, a mí me dice, eso está pasando en mi país, esto está pasando en Cali, esto está pasando en el Valle. A ver, yo creo que los peligros son muchísimos, los que nombras, accidentes de tránsito, o sea, el niño que está en la calle se arriesga a que le sucedan muchas situaciones, ¿sí? Por eso nosotros buscamos proteger a ese niño y sacarlo, por así decir, de la calle, de su semáforo donde está trabajando o del centro donde va y reparte el chicle, porque es cierto, o sea, se puede presentar cualquier situación, hasta que lo rapten, lo secuestren, hasta trata de blancas, o sea, y estas cosas no pasan solo en los semáforos, pasan hasta en las mismas comunas, ¿sí? En los sitios donde ellos viven. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Es orientar también a las familias frente a esos procesos donde tienen que tener mucho cuidado con sus hijos. Pero, a ver, estamos hablando sobre la consecuencia. Cuando hay un niño o una niña en la calle, es porque hay un fenómeno detrás. Un fenómeno de pobreza, de desplazamiento, de desintegración familiar, de maltrato, de abandono, de cualquier factor. La pregunta que surge es,
¿qué tipo de seguimiento o qué tipo de énfasis se le está dando a los adultos que están o estamos detrás de esa problemática que es la consecuencia? Porque es que cuando usted trabaja con el niño de la calle, en el semáforo o en el puesto ambulante, esa es la consecuencia, ese es el eslabón más débil. Creo que la raíz. De ahí para atrás, ¿qué es lo que viene? Fue que es una familia que viene del Chocó, viene del Cauca, porque está desplazada por la guerra, es una familia absolutamente pobre, indigente, es una madre que tiene 5 hijos y no tiene marido, es un padre maltratador, es un niño que vive hacinado con 6 más y ha sido víctima de la promiscuidad y el abuso sexual. Es decir, ¿qué tipo de diagnóstico, qué tipo de actuaciones estamos realizando para identificar ese tipo de causas problemáticas? Porque si no nos quedamos ante el dolor de ver al niño allá, víctima, pero no repasamos hacia atrás para encontrar qué más debemos hacer. Porque cuando uno se encuentra con que hay más de 30.000 niños en edad escolar que no están estudiando y que coincide con 45.000 niños en Cali que están trabajando, uno se pregunta qué está pasando. Doctora Maure. Sí, claro, es bien preocupante. Hay una situación muy importante de resaltar, es que la legislación colombiana, acorde a los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales de los niños y la Convención sobre los Derechos de los Niños, ha legislado, y de hecho las leyes que hay de infancia y adolescencia son muy completas y son muy, ¿qué te digo?, garantizan en un 100% el desarrollo de los niños y su estabilidad y su integridad. Lo que sucede, como usted dice, es que no se están cumpliendo las directrices, no se está cumpliendo el objetivo de la ley. La ley establece que efectivamente los menores pueden trabajar. Incluso el Código de la Infancia y de la Adolescencia establece como edad mínima para la admisión de niños trabajando la de 15 años. También establece que es deber del empleador verificar que ese niño esté estudiando. Establece que necesita una autorización de papá y mamá para poder trabajar. La ley, yo creo que el legislador ha hecho lo que ha podido en la medida de sus posibilidades. La política de Estado, entiendo que Bienestar Familiar está haciendo lo propio también, porque Bienestar Familiar se encarga de restablecer los derechos de esos niños. Entonces, como tú dices, la problemática va más allá. Tenemos es que pensar qué está pasando en las familias de esos niños, qué está originando esa deserción escolar y ese alto grado de necesidad de trabajar de los niños. Bueno, pues el análisis sería en qué condiciones están los padres, porque el principal garante de los derechos de los niños es la familia. Entonces tenemos que hacer el análisis, es en qué condiciones están los padres de familia en Colombia. Sí, pero entonces permítame, yo le meto más al asunto, porque es que me preocupa que nos quedamos en la victimización del problema. Correcto. Entonces vemos los niños y nos da mucho pesar, y en el programa nos quedamos aquí casi que llorando porque los niños sufren y están a la intemperie. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué sucede esto en una sociedad como la nuestra? Es decir, ¿qué está haciendo el Estado colombiano? ¿Qué hacemos los medios de comunicación? ¿Qué hacemos las instituciones como las que ustedes representan para responsabilizar a los adultos, que al final de cuentas somos los que traemos los hijos al mundo? ¿Sí? Porque ningún niño ha venido todavía por la cigüeña. No. Ese cuentico no es cierto. Entonces, si los traemos nosotros, con el discurso aquel de que pobrecita la muchacha porque se embarazó, porque pobrecita ella es pobre, y pobrecito el tipo porque es un analfabeta que embarazó a la muchacha, o la mujer, o la señora, y como no tienen para comer, pues hay que ayudarles. Un momento, ahí hay un problema de fondo, y yo quiero es pedirles a ustedes dos que nos ayuden a mirar esa lista del problema, porque ahí no nos quedamos mirando, ¿y qué hacemos con los niños que venden chicles? ¿Y dónde están los padres? ¿Y dónde están los adultos de ese entorno?
¿Y qué hay que hacer con esos adultos? Porque entonces nos va a tocar, al paso que vamos, coger a los niños y hacerles unas guarderías especiales. Y coger a los papacitos y a las mamacitas y hacerles guarderías especiales también a ellas para ayudarlas a que dejen a los niños trabajar en las calles. Bueno, yo creo que ahí el trabajo infantil, como dicen ustedes, es una consecuencia, sobre todo porque es una de las trampas de la pobreza, ¿sí? Donde yo mando al niño a trabajar porque necesito que me ayude a alguien a sostener un hogar, pero resulta que ese niño va a continuar trabajando en el semáforo, no va a educarse, no va a tener un futuro. Y para mí una de las causas vitales es que estas familias no se piensan en un futuro, ¿sí? Ellos viven muy de el hoy, ¿sí? Entonces sigue siendo una trampa porque es que ese niño, y ustedes lo ven, hay semáforos que son de generación en generación, o sea, se lo transmiten es a sus familiares, a sus hijos, y es el papá el que trabajó ahí, entonces pone a su hijo a trabajar ahí, y se vuelve una trampa porque es que ellos nunca van a salir de ese entorno, como dicen ustedes. ¿Qué tenemos que hacer todos como sociedad? Dejar de contratar niños, ¿sí? No dar la moneda en el semáforo. Es súper importante porque es que nosotros contribuimos a que sigan habiendo esos niños en la calle. Y lo que tú decías, sí, hay una edad mínima de ingreso al trabajo, que son los 15 años, pero es un trabajo protegido, donde hasta el Ministerio del Trabajo tiene que dar un permiso para que ese niño esté trabajando. Entonces, las empresas también tienen que estar contratando, son niños, o sea, mayores de 15 años, adolescentes, pero en estas condiciones de darles un trabajo protegido donde no se ponga, digamos, en situación riesgosa a esos niños. En alguna ocasión, en un programa anterior aquí en este canal, yo hice un planteamiento sobre algo también de ventas ambulantes, en la economía informal. A ver, lo que quiero decir, y de cara al televidente, asumiendo la responsabilidad personal de lo que digo y la responsabilidad editorial del canal frente a lo que digo, no es posible que sigamos manejando una política hipócrita frente a la problemática de violencia, de desamparo y de marginalidad social. ¿Por qué lo digo? Porque hoy vemos 40.000 niños en las calles trabajando o en situaciones de economía informal trabajando, muchos de ellos en las calles vendiendo chicles que tienen marca, tarjetas de teléfonos que tienen marcas, dulces y confites que tienen marcas. Yo pregunto, ¿y por qué las empresas que son formales, que tienen sus mecanismos de distribución y de canalización de su comercio, no se apersonan de impedir que los niños y las niñas sean usados para vender de manera informal sus chicles, sus galletas, sus confites, sus tarjetas telefónicas? Por ahí comenzaríamos a coger el monstruo por la cola, pero no, las empresas en sus oficinas de mercadeo cierran los ojos y no se preguntan ¿cómo hago? ¿Qué será? Que el 10% de mis ventas lo vendo en las calles, pero yo no pregunto. Pero después vengo y doy un apoyo filantrópico para ayudarle a una campaña de trabajo de los niños. ¿No será aquí que pedirle a Chicles Adams? Hay que pedirle a las empresas de teléfonos, hay que pedirle a Colombina, hay que pedirle a las grandes empresas que se apersonen, que eviten que los niños sean usados para esto, porque usted dice, no dé la moneda. Eso es muy difícil, Angélica. Es muy difícil que vaya usted con sus 2 niños en el carro, por ejemplo, y se le aparezca una muchachita mocosa mostrándole un dulce, ayúdeme señor o ayúdeme señora. Mire, la gente no se pone a pensar allí. La pulsión es, tome, venga, cojo el chicle, o cojo la galleta, o cojo el bombón. La pregunta que hay que hacer es, las empresas que están haciendo para evitar que sus productos se comercialicen de manera informal. Allí comenzaríamos a encontrarle la cola al monstruo. A ver, yo creo que es una situación con bastantes aristas, donde es importante tanto que las empresas entiendan la situación y se hagan cargo también de esta problemática, como nosotros como sociedad, como persona que va en el carro. O sea, yo sé que es muy complicado porque por eso ponen a los niños a trabajar, porque en cierta forma nos dan pesar, ¿sí? Son
O sea, cuando es niño nos da pesar y le entregamos la moneda. Ya cuando es más grande, cuando es adulto, uno dice es para el vicio. Sí, pero es el mismo niño que nosotros le dimos la moneda en el semáforo. Entonces, nosotros hacemos campañas de movilización ciudadana donde le decimos a la sociedad, es un problema de todos. ¿Sí? Ver a esos niños en el semáforo, ver a esos niños en la calle, ver a esos niños recicladores, ver a esos niños en situación de trabajo doméstico en su propio hogar o en otros hogares, es una situación de todos. Yo estoy de acuerdo con que todas las empresas se tendrían que unir, nos tendríamos que unir, y es una situación que tenemos como sociedad responsabilidad frente a eso. Muy bien, doctora Angélica, para darle más, pie al tema y buscar a ver soluciones, vamos a escuchar algunos conceptos, por ejemplo, del alcalde Rodrigo Guerrero, alcalde de la ciudad de Cali, en torno a esta situación. ¿Qué dice ante lo que está pasando en Cali sobre el trabajo infantil? El Consejo de Redacción del Informativo Nuestra Gente presenta esta nota referente al tema. En una problemática profunda y persistente se ha convertido el trabajo infantil en Colombia. Según el más reciente informe realizado por el Observatorio Social, más de 40.000 niños están siendo explotados en Cali. Pues mire, eso es una cosa que hay que trabajar conjuntamente con bienestar familiar. Lo primero es, todo niño debe estar en la escuela. Esta no tiene ninguna justificación de que esté. A veces los padres tienen que sacarlos o los dejan, pues se van a trabajar y los muchachos no tienen, entonces hay que hacer una acción conjunta con los padres. Pero primero, el compromiso nuestro es mejorar la oferta escolar. Después, trabajar con los padres para que ellos tengan, si van a trabajar, tengan un sitio, una guardería deberían estar o algún sitio donde puedan estar. Una de las mayores causas del trabajo infantil es la pobreza. Muchos niños de sectores vulnerables son obligados por sus padres a trabajar desde temprana edad en las calles, convirtiéndose esta en una de las mayores causas de deserción escolar. Primero que todo, los niños deben de estar en el sistema educativo, es lo que queremos. O sea, un niño debe estar en el aula, no tiene por qué estar haciendo labores de trabajos cuando su vida tiene que ser académica. Eso es lo que tenemos que nosotros lograr dentro de la Secretaría de Educación, y por lo queremos que los niños que tengan la opción, que no tengan dinero por gratuidad, que vengan a las escuelas públicas. Esta es una escuela pública donde estamos ahora. Son muchos los peligros a los que se exponen los niños y niñas que son explotados. Los más frecuentes son el maltrato físico y psicológico, el abuso sexual, la prostitución infantil y las drogas. Doctor Tejada, disculpe, a mí me llama la atención el planteamiento que hace el alcalde y que hace el secretario de Educación del municipio de Santiago de Cali. Todo empieza por el tema de que vayan a las escuelas, pero si los niños, ¿quién los va a buscar a las casas a sacarlos para ir a las escuelas? ¿Verdad? Son más de 50.000. ¿Quién los va a sacar? A obligar a los niños para que vayan. Entonces, es un problema de fondo, precisamente, y el gobierno tiene que decir algo en torno a esta situación. Primer tema para ustedes. Y segundo tema, en la última vez que vino aquí a la ciudad de Cali, el doctor Samuel Azud, que es el director de la Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza en Colombia, anunció de que va a ayudar a 1.000 familias en Cali para sacarlos de la pobreza. ¿Qué porcentaje de lo que tenemos de los niños, de lo que se maneja aquí en Cali que están vendiendo? Casi el 4%, ¿sí? Sería el 4% más o menos, o 3 punto algo por ciento. Ínfima la situación o la solución que da el gobierno a través del doctor Samuel Azud, que maneja esta agencia para la pobreza en Colombia. Óigame, la verdad, doctor Tejada, para buscar soluciones por parte del Estado, son mínimas las que hay, son muy pobres las que hay. Y es difícil la situación que se está planteando. Por eso hay que colocar los puntos sobre las IES para que usted, papá, usted, mamá, que nos está viendo, mire la situación, que hay que poder ayudarnos entre familias, entre vecinos, entre comunas, para poder salir adelante, porque si el gobierno no nos da la solución, hay que buscar nosotros mismos la solución a esa problemática. Por eso yo insisto que no hay que seguir con un tratamiento de victimización del problema. Claro. Porque entonces, mire usted lo está diciendo, es que el gobierno no funciona. Un momentico, yo no creo eso. Yo creo que el gobierno, por lo menos el gobierno del actual alcalde, está intentando hacer un trabajo serio en educación. Hay una apuesta muy seria para escolarizar a la población de niñez y juventud en la ciudad de Cali. Pero a mí no me vaya a decir que es responsabilidad del alcalde y del secretario de Educación ir a la casa a buscar el muchachito. Perdóneme, Cristian, un momentico. Es seguir pensando que el niño es el problema y está desconectado de un problema mayor que es el del adulto. Y entonces, ¿qué pasa con el papá? Lo llevamos y le creamos guardería al papá también, para que pueda llevar a los niños al colegio. Perdón, doctor.
Lo que usted dice es muy importante, esa victimización no podemos hacer parte de ese proceso. Exacto. Los padres también deben ser sancionados. Exactamente. Es que la justicia en Colombia está muy débil. Los padres deben ser sancionados. Su deber y su responsabilidad es garantizar los derechos fundamentales de los niños. Quería hacer una acotación muy especial. Anoche hablé con una amiga defensora de familia y me comentó que había una fundación que se llama la Fundación para el Desarrollo de la Educación, Fundapre, que está ofreciendo en este momento unas alternativas importantísimas, que son las siguientes. El niño sale de estudiar. Muchas veces esos niños, sus padres trabajan todo el día, llegan a su casa y son desatendidos completamente, están solos toda la tarde o toda la mañana, el resto de jornada del día, y en esta fundación los reciben, les ayudan a hacer sus tareas, tienen actividades lúdicas. A las 6 de la tarde los recoge su papá o su mamá. Entonces, viendo esa alternativa, es una buena solución, que aparte de las guarderías existan institutos que tengan a los niños el resto de la jornada del día, los niños que no pueden estar solos en su casa, porque cuando no están al cuidado de un adulto, de los padres, por lo general allí los niños presentan situaciones de comportamiento difíciles. Entonces, sí se está haciendo, yo creo que sí hay política de Estado y yo creo que sí hay, de parte del gobierno, ha habido por lo menos la intención y se está trabajando al respecto. Yo sé que Bienestar Familiar está trabajando. La policía de la infancia está trabajando, no como debería hacerlo, porque debería hacer un seguimiento constante. O sea, si todos los días vemos niños en los semáforos, es una situación que desborda, la anomalía es evidente. Entonces, ¿por qué la policía no está allí haciéndole un seguimiento a ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que actualmente son muchas las ONGs y los entes que nos estamos pensando sobre la estrategia de trabajo infantil, de erradicación de trabajo infantil. Fundapre es una de ellas, aunque no trabaja con este tipo de población directamente. Hay otras también que están acompañando los procesos en cuanto a niñez y adolescencia o primera infancia. Somos muchas de las ONGs que estamos trabajando frente a la prevención. Nosotros actualmente somos los que estamos trabajando ya con los niños trabajadores. Siento es que nos tenemos que unir más, ¿sí? Todas las ONGs que trabajamos con niños y el Estado. El Estado tiene que estar ahí siempre, pues porque es el garante principal de los derechos, ¿sí? El que puede garantizarlos y restablecerlos. ICBF se ha fortalecido y creo que ya todos nos estamos pensando en esta problemática que antes no se pensaba, ¿sí? De erradicación de trabajo infantil. Y actualmente el hecho de que haya un programa en la ciudad que tenga 2.300 niños, que antes tenía 500 hasta hace 2-3 años, y ya llegamos a 2.300 y estemos participando como de estos espacios donde nos conozcan y sepan, y la gente también se piense, ¿qué puedo hacer para ayudar? Es súper importante. La Policía de Infancia y Adolescencia se ha fortalecido. ¿Nos falta un montón? Sí, hay un camino muy grande por recorrer, pero el hecho de que todos ya nos comencemos a pensar, que ustedes se tomen el tiempo de hacer un programa en el que toquen este tema, a mí me parece vital, ¿sí? Y ya es un adelanto dentro de nuestra sociedad. Y a propósito de lo que usted acaba de decir, Angélica y doctora Maureen, mire, nosotros somos del criterio que aunque somos comunicadores y somos un medio de comunicación, es que nos compete una responsabilidad social muy grande, pero es que con el cuentico aquel de que no, es que a la gente hay que darle lo que pida, entonces si pide basura, basura le damos, digo desde los medios de comunicación, no, es papel de los medios inducir también programas que problematicen, que lleven información, que orienten a la opinión pública sobre las diversas facetas de la realidad. Ese es el propósito. Pero uno ve hoy que antes, cuando éramos niños nosotros, las dos fuentes fundamentales de nuestra educación eran la familia y la escuela. Hoy no. Hoy es los medios de comunicación
los que educan, mal educan, la mayoría de las veces, después la escuela, bueno, los medios de comunicación, internet y las redes sociales, la escuela y la familia. Mire usted que pasó a cuarto lugar, pero los medios de comunicación no tienen una responsabilidad reglamentada. Miren, se están mostrando en horarios AAA programas que lo único que hacen es inducir en el niño y en el joven el discurso del dinero fácil, de que gane el más vivo, el más avispado, el que más vuelta le da a la vida, más rápido consigue su trono, y no trabajar por una sociedad consolidada. Además, sobre eso, doctor Tejada, déjeme añadirle una serie de cosas que realmente nuestra sociedad está prácticamente metida en el cuento de las dos cadenas grandes que tiene Colombia, a ver qué le está botando, qué basura le está botando para poderla consumir. El consumismo es tan grave, tan grande, que el niño que no tiene papá porque se fue, ¿verdad? La mamá que tiene que ir a lavar o a planchar o a rebuscarse para poder solucionar los problemas de alimentación y de hambruna que tienen sus hijos, los niños se quedan en la casa. Si no tienen televisor por la máxima pobreza, van donde el vecino que tenga televisor. ¿Y qué es lo que están viendo? Precisamente esos programas que no te dejan nada. Se pierden principios, se pierden valores, se pierden los respetos, se pierde todo. ¿Y esos niños qué buscan? Que la calle te dé la solución para poder sobrevivir y seguir adelante. Yo apunto más y reitero, doctora Mauren, que el tema de ejemplarizar a los papás, poder buscar un código, unos elementos de juicio para decir a los papás, bueno, usted abandonó a esta señora con 5 hijos, vamos a ver qué hacemos. Yo he visto, una vez aquí pasó caso, 2 veces pasó con Faustino Altino Asprilla, ahí lo llamaron por inasistencia alimentaria. Es un caso de miles o de pronto de millones que pasa en Colombia y lo llamaron, pero se mencionó el caso de Tino Asprilla porque es un hombre muy conocido de la selección Colombia y se llamó. Pero a todo papá irresponsable hay que llamarlo a juicio, doctora Maure, llamarlo a juicio. Y si es de sentarlo y decirle, bueno, usted no va a estar, pero busquemos solución para sus hijos, porque sus hijos no los puede abandonar de esa manera. Yo no sé cuál sería el mecanismo, pero doctora Maure, la tarea está ahí. No, de hecho la figura existe y es la figura de la amonestación a los padres. El Código de la Infancia y de la Adolescencia la ha previsto. Existe la figura de la amonestación a los padres, entre comillas, irresponsables. Esos padres, el defensor de familia los tiene que llamar, les tiene que hacer una amonestación. En el evento de que el defensor de familia encuentre que los derechos de los niños están vulnerados, el defensor de familia debe poner eso en conocimiento de las autoridades. Si hay evidencia de maltrato físico, de abuso sexual, por ejemplo, tiene que inmediatamente hacer la denuncia penal. O sea, los mecanismos existen. De pronto lo que sucede es que si hay un alto grado de permisibilidad, de omisión por parte de algunas autoridades y de algunas instituciones. Doctora Maure, disculpe, doctora Angélica, un segundo para decir esto. He visto, porque yo he hecho trabajo periodístico, de notarías que se trasladan a las comunas. Hay jornadas. Sí, entonces, como hay jornadas de vacunación, hay jornadas de registro, porque la gran parte de esos niños no están registrados. O sea, se les pregunta, ¿y quién es? ¿Cómo se llama? No tienen registro civil. Entonces no también, imagínense, y surge la gran duda de que efectivamente sean hijos de las personas con las que andan, o qué sé yo, pueden ser niños robados, no sé, mientras no esté claramente identificada su procedencia, ¿cómo vamos a saber? Hay jornadas de vacunación, hay jornadas de registro civil. Lo que pasa es que definitivamente yo creo que falta una sanción ejemplarizante para los padres, para los responsables. En otros países vemos que las sanciones son ejemplarizantes, sí. En otros países... En Costa Rica lo hay, que es aquí en Centroamérica lo hay, y son ejemplarizantes, 10, 15 años. Y lo que pasa es que la cultura nuestra es muy permisiva. En alguna oportunidad alguien me contaba que iba en un semáforo y una señora con un bebé en brazos le pidió dinero y ella le dijo,
¿usted qué está haciendo pidiendo dinero? Yo trabajo en bienestar familiar, dígame. Y la señora casi que le acaba el carro, casi que le daña el parabrisas del carro a la señora. Entonces, yo creo que ahí son muchas cosas, porque también nosotros tenemos más o menos 1.500 o más familias de estos 2.300 niños con los que trabajamos todos los días a contrajornada escolar, y estamos haciéndole un acompañamiento desde diferentes áreas: arte, deporte, cultura, la parte psicosocial. O sea, es un trabajo muy fuerte que se hace, pero que uno se da cuenta que hay familias que desconocen la forma como hacer una denuncia de alimentos, cómo llegar a estas entidades reguladoras, y es donde tenemos que educar también, ¿sí? Porque a veces nos quedamos, es que las familias no existen, y es que ya cuando uno está trabajando en comuna con ellos, se da cuenta que es que no saben cómo usar esas herramientas, ¿sí? Entonces también es parte de capacitarnos todos y poder llegar a esas familias, porque es muy fácil decir, no, es que cómo es que no vienen y ponen una denuncia, pero también nos tenemos que poner en el lugar de ellos, donde ni siquiera saben a qué entidades tienen que ir, ¿sí? Entonces es también un proceso que tenemos que hacer ahí de capacitar a las familias. A buen momento, la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle del Cauca se han puesto de acuerdo para trabajar el tema de la gratuidad escolar en el Valle y Cali, y tratar de que ese tema de que los niños no vayan, se van a trabajar articuladamente. Precisamente esta semana el secretario de Educación del Departamento del Valle se va a reunir con el secretario de Educación del municipio de Santiago de Cali para trabajar articuladamente. Yo creo que allí podrían verse algunas soluciones a este tema. Pero yo también insisto, doctora Mauren, que a los papás hay que llamarles la atención, hay que hacerles unos castigos, no sé de qué manera, pero sí para buscar solución. Porque el doctor Tejada dijo algo muy interesante, y aquí nosotros no estamos para hacerle juego a lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay que buscar soluciones inmediatas. Usted que representa, digamos, el Estado en los hechos notariales, usted que representa una fundación, una entidad que está aglutinando a los niños para poderlos sacar del problema del trabajo infantil, hay que darle soluciones a aquella gente que está pendiente y que necesita urgentemente, y buscar. Y yo creo que aquí hay que unirnos más, doctora Mauri, hay que unirnos más para mirar sobre esta articulación. Fíjese, yo lo voy a decir públicamente, el doctor John Arley Murillo le hemos invitado 4 veces aquí a este programa, y 4 veces no he podido concertarle de que venga acá el director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, capítulo Valle, para que esté aquí, porque yo sé que él tiene registro. Yo sé que hay dinero para trabajar, yo sé que hay unos buenos aportes por parte del gobierno nacional para el capítulo Valle del ICBF, para poder trabajar articuladamente con los niños y sacarlos precisamente a esos niños del semáforo, y sacarlos de la problemática que se encuentra de estar vendiendo y ser explotado. Pero doctor John Arley, hay que decirle a la comunidad, hay que decirle a la opinión pública, hay que decirle a los medios de comunicación sobre lo que se está trabajando para poder masificar este tema. Bueno, vamos a ver el segundo nota periodística que hemos preparado para seguir trabajando el tema del trabajo de los niños, las niñas, los jóvenes en la ciudad de Cali y en general en el país. Según el estudio realizado por el Observatorio Social de la ciudad, las comunas 14, 15, 18 y 21 zonas de ladera, el oriente, son los puntos donde más se dan casos de trabajo infantil. Bueno, nuestros niños y niñas, sean afrodescendientes o no, tienen que estar estudiando o jugando en los momentos que las circunstancias los permitan, pero nuestros niños y niñas no son para que estén trabajando en los semáforos ni en ninguna otra actividad. Estamos estructurando una estrategia a partir de conclusiones que salió de ese foro de hace casi un mes aquí en Cali, en la perspectiva de enfrentar eso, porque es que la ley lo prohíbe, la ley lo demanda, y el corazón lo demanda, de que nuestros niños, repito, no son para estar ni pidiendo limosnas ni vendiendo chicles en los semáforos, sino estudiando o en su momento de disfrute, de descanso, jugando. La venta de artículos en semáforos y la mendicidad son las formas de trabajo infantil más frecuentes que se registran en la capital del Valle. Bueno, ese tema es preocupante, ya que tenemos una explotación laboral. Están trabajando niños menores
de los 2 años hasta los 18, ya mayores de edad, pero sí nos preocupa porque aquí en el Valle vemos los niños en el semáforo, niños vendiendo chicles, pidiendo limosna, se exponen a la calle, son payasos, malabaristas. Entonces la idea es que les voy a dar una recomendación, es que los niños se van a estudiar. En estos momentos el Ministerio de Educación le está apuntando mucho por la niñez a nivel nacional, y los padres de familia, los progenitores se coloquen a trabajar, no exploten laboralmente a sus hijos, porque ellos son el futuro de Colombia. La Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada por la mayoría de países, obliga a proteger a los niños de la explotación económica y de realizar trabajos que sean peligrosos o interfieran en la educación de él y en su salud física o mental. Lastimosamente, el convenio no pasa de ser un papel nada más. Con el discurso de la pobreza, de que somos muy pobres, muchos adultos se amparan en ese discurso para tirar los hijos a la calle, a los trabajos informales, al maltrato del trabajo infantil y la desescolarización. No puede seguírsele haciendo el juego aquello de que es que eso ocurre porque somos muy pobres. Eso no es cierto. Hay países en América Latina, usted mencionaba Costa Rica, pero no solo Costa Rica. Vámonos aquí enseguida a Ecuador no más. En Ecuador los índices de trabajo infantil son infinitamente menores que los de Colombia. La cantidad de niños indigentes que están en las calles son infinitamente menores que los de Colombia. Y es un país que tiene un índice de desarrollo, una tipología de desarrollo muy similar socialmente hablando a la nuestra. Así que no sigamos cabalgando sobre un discurso mentiroso, que lo que está es exculpando la irresponsabilidad de hombres y mujeres, especialmente hombres, porque hay que decirlo también con claridad. Cuando hay niños en la calle, generalmente uno identifica, y usted que trabaja con ellos, identifica a la mamá que de alguna manera tiene alguna relación con el niño o con la niña, pero es muy difícil encontrar al papá. Sí, pasa mucho que, digamos, es la mamá la que se encarga del cuidado de sus hijos, y por eso tenemos tantas familias donde la madre es cabeza de hogar. Influye, sí, mucho. Muchas veces es el padre, y al que se le pone la demanda de alimentos, el que está incumpliendo, digamos, con su rol como responsable también de esa familia. Pero son muchas las situaciones ahí que tocaría como ir con pinza, cuidadosamente estudiando, porque generalizar tampoco podemos frente al proceso. Doctora Angélica, usted vio la última imagen que apareció allí en la nota. Es una señora que tiene aproximadamente unos 38, 40 años, una niña que tiene como año 8 meses, casi los 2 años tiene ella. Yo me la acerqué a preguntarle a esa señora, y digo, ¿usted no trabaja? Y dice, no trabajo. Y dice, ¿por qué tiene que tener a su hija acá exponiéndola al sol, exponiéndola a toda esta contaminación Y dice, no tengo con quién dejarla. Ya, yo tengo mi hija y estoy pidiendo para mi hija. Entonces no sé si ahí está la señora, no sé si ese argumento prácticamente utilizara, mire, una bebé, y en ese sentido da mucha vergüenza, y no sé allí qué se puede hacer en ese sentido. Hablo de un ejemplo muy particular. Pues lo que pasa es que nosotros directamente no trabajamos con primera infancia, y digamos los que están pendientes de primera infancia son directamente, pues de todos estos procesos es inicialmente bienestar familiar el que puede dar, digamos, el apoyo ahí como Estado, ¿sí? Como responsable también de ese proceso. Sí se presentan muchas las situaciones en las que las madres llevan a sus hijos al trabajo, a estos trabajos informales en la calle, porque no tienen con quién dejar a sus hijos, y a veces hasta la misma comuna es más peligroso dejarlos en sus casas que llevárselos, o por lo menos es lo que dicen las familias. Lo que pasa es que nuestra pobreza actualmente en Cali es tan grande por desplazamiento, por situación de violencia, etcétera, etcétera, que las guarderías donde están los niños de primera infancia, pues son muy pocas la capacidad que tienen frente a toda esta situación. Doctora Maureen, yo le hago una pregunta, ¿y hasta qué compromiso usted se introduce o se entromete a este tema que estamos planteando, a la situación misma que se está viviendo la sociedad en Cali?
¿cómo se podría hacer o qué soluciones viables ve usted rápidamente para lo que estamos planteando, doctora Maureen? Pues indudablemente es la responsabilidad de las empresas, de los organismos estatales, de la comunidad en general, denunciar este tipo de situaciones. También nosotros debemos hacerle un seguimiento a los casos que ya están denunciados, porque en algunas oportunidades se denuncia, se pone en conocimiento de las autoridades, pero la situación se repite nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desgaste también de la administración en ese sentido, porque se hace una denuncia. De hecho, Bienestar Familiar hace el proceso de restablecimiento de derechos, porque Bienestar Familiar también tiene unos términos. Los defensores de familia tienen que resolver los casos en 4 meses máximo. Reubican al niño en su familia extensa, si no lo pueden dejar al cuidado de sus padres, porque eso representa peligro para la integridad del niño. Lo dejan con su familia extensa, y al cabo de un tiempo, cuando se calman las cosas, el niño vuelve a su situación cotidiana, vuelve al abandono, vuelve al trabajo informal. Entonces no hay un seguimiento y, como le digo, no hay una sanción ejemplarizante, ni para los padres ni para los familiares que están al cuidado de esos niños. De hecho, algunos niños no están con sus padres. Hay otra situación muy importante, y es que las mamás les está dando miedo denunciar a los padres, o les da miedo, o se sienten incapaces, o no tienen la instrucción, como decía la doctora Angélica. No saben que ellas tienen derechos, que pueden denunciar, que pueden demandar la inasistencia alimentaria por parte de los padres de sus hijos. Entonces, pues tenemos un gran compromiso, todos desde nuestro trabajo, desde nuestras instituciones, en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo al grado de instrucción que tengamos, debemos orientar a las personas. Si vemos a una persona en esa situación en la calle, debemos decirle: oiga, ¿usted por qué está en esta situación? ¿Usted no tiene quien le ayude? ¿Qué está haciendo el papá de este niño? ¿Usted sabe que lo puede denunciar? Permítame, yo le digo cuáles son las herramientas que usted tiene para hacerlo. Usted no tiene quien cuide a su hijo, Bienestar Familiar tiene guarderías, hay otras alternativas, hay otras formas. Pues estoy de acuerdo con la doctora Angélica. Pues nos duele mucho y es muy doloroso para nosotros en un semáforo ver un niño casi que se le ve en la cara la hambre, la necesidad, y no poderle dar una moneda, no poderle dar lo que llevamos con nosotros. Pero tenemos que, en vez de tener esa actitud, entonces reemplacémoslas por la otra, reemplacémosla por la proactividad de meternos en la problemática y de buscar soluciones, doctora, y de denunciar. Disculpe, doctora Maureen. Doctora Angélica, ¿usted el compromiso que hace ante los televidentes cuál es? Yo creo que el compromiso que necesitamos hacer todos es ponernos la camiseta de que Cali debe ser un territorio libre de trabajo infantil, y que todos tenemos que apoyar el proceso o sea, no somos 50 personas las que trabajamos en el programa de erradicación de trabajo infantil las que nos tenemos que interesar sobre esta temática. Somos todos, y como dice la doctora Maureen, es dejar de dar la moneda, pero capacitarnos nosotros mismos para orientar a estas familias que encontramos en la calle, o no contratar niños, ¿sí? O denunciar cuando veamos alguna situación donde el niño está siendo expuesto. Ante todo eso, denunciarlo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, amables televidentes. Aquí se trata de dejar el tema sobre la mesa para que usted lo siga discutiendo, lo siga analizando y siga concientizándose de la gravedad de tener niños y adolescentes en las calles, en trabajos informales, sin escolaridad. Ninguna sociedad que tenga un nivel de progreso satisfactorio hoy en el mundo lo hace con niños que no están en la escuela, con niños que están en trabajos informales y en la calle. Por el contrario, en las sociedades que tienen mayor nivel de desarrollo y de progreso, se cuida
fundamentalmente a los infantes, porque es que el infante es de alguna manera la generación que viene sucediéndonos, la que va a tomar la posta. Y tenemos que tomar conciencia de que cuando nosotros maltratamos a un niño, y a un niño no se lo maltrata solo porque se le pegue o porque se le sancione de una manera inadecuada, sino porque no se le da el estudio, porque no se le da la nutrición adecuada, porque no se le atiende su salud adecuadamente. Pues esa es una inversión que estamos haciendo en la próxima generación, que es la que va a tomar la posta de la sociedad. Y además necesitamos hacer un llamado a los hombres en una cultura tan machista como la nuestra, que estamos enseñados a ser grandes conquistadores, pues así como somos tan buenos para conquistar, que seamos buenos para mantener la prole, porque si no, yo no sé de qué tipo de hombría se está hablando. Así que por favor, entendamos que el llamado de este programa es a cuidar, pero no con sensiblerías, a cuidar con actitudes serias a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Buenos días.